Muy bien, continuamos. Vamos a ingresar rápidamente al primer capítulo, Vladimir Putin, quien fue un ex agente KGB durante 16 años, que lo colocó la KGB en una misión que era instalarse en Alemania Oriental para llevar un control de la Stasi, que era la agencia de inteligencia, te diría, más profesional y más terrorífica de todos los países de Europa del Este alineados a la Unión Soviética. Esa Stasi que estaba patrocinada por la KGB. La KGB controlaba, patrocinaba a la Stasi, que era la policía de inteligencia, digamos, de ese gobierno comunista de Alemania del Este, que es esa Alemania que queda alineada a la Unión Soviética después de la ocupación rusa y la ocupación inglesa y norteamericana con la caída del Tercer Reich, con la caída de Hitler. Queda repartida esa zona y claro, por supuesto la zona que quedó para Estados Unidos e Inglaterra queda como la Alemania liberal, democrática. Y del otro lado, la Alemania oriental, la República Democrática Alemana, así le llamaban, como un modelo socialista, marxista-leninista. Y tenía la Stasi. Ahí se instaló en, este señor Vladimir Putin, que proviene de una familia muy pobre. Vamos a ir rápido en esta parte. Yo te voy a dar un informe lo más preciso posible, porque fíjate vos que Brasil, a partir de una propuesta de Ignacio Lula da Silva, en este año 2023, el 12 de diciembre del año 2023, perdón, el 27 de diciembre del año 2023, Brasil volvió a defender la presencia de Putin en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, pese al pedido de captura en su contra de parte de la Corte Internacional Penal, a la cual amenazó Putin. Inclusive Putin y su perro ladró, Lavrov, amenazaron con un misil, tirarles un misil directamente a la sede de la Corte Internacional Penal del Estatuto de Roma. Hay que señalar respecto a este tema, bueno, ¿quién es Putin? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus planes de poder? Y fui desarrollando todo un informe, creo yo, bastante completo, respecto, por ejemplo, a sus ya 100 asesinatos, todos encubriéndolo, simulando ser muertes accidentales de líderes rusos, empresarios rusos, líderes de la oposición, que fueron muriendo por envenenamiento. Típico procedimiento KGB, el típico procedimiento que se desarrollaba en la Guerra Fría, en aquella Guerra Fría, desde los agentes del espionaje del KGB. Y bueno, cuando Boris Yeltsin, en esa incipiente democracia rusa, después de la caída del régimen soviético con la perestroika de Gorbachev, el sucesor de Gorbachev es Boris Yeltsin, cuando Boris Yeltsin se ve muy comprometido por graves asuntos de corrupción, gravísimos asuntos de corrupción, bueno, hay un fiscal que lo comienza a perseguir para mostrar, tenía suficiente prueba de que Boris Yeltsin era realmente un corrupto, un alcohólico, un adicto sexual que tenía relaciones con menores y le había robado mucho dinero al Estado ruso. Boris Yeltsin, bueno, destacó como, digamos, un nuevo escándalo en la Rusia de aquel entonces. El presidente ruso decidió volver a destituir al fiscal general de Rusia, Yuri Skuratov. Yuri Skuratov. Este era el fiscal que investigaba todos los presuntos casos de corrupción en el Kremlin. El decreto presidencial pide al Consejo de la Federación, es decir, al Senado de Rusia, que confirme el cese de Skuratov. ¿Por qué? Por cometer acciones que denigran a la Fiscalía y la instrucción contra él de una causa judicial. Por su parte, Skuratov había calificado de absolutamente ilegal ese intento de parte del gobierno de Boris Yeltsin, el intento de su destitución, y bueno, le recordaba que el nombramiento y destitución del fiscal general es asunto exclusivo del Consejo de la Federación y no del presidente. Fíjense qué distinto es ahí el sistema, ¿no? Es el Consejo de la Federación, es decir, el Senado ruso es el que puede decidir destituir al fiscal general de la nación. En este caso era
Skuratov, precisamente Skuratov, que era Yuri Skuratov. Disculpen a veces la lentitud porque los nombres rusos son complicados, ¿no? Y no tengo tanta memoria para retenerlos. Bueno, insistió entonces este fiscal que no tenían, digamos, la legitimidad para hacerlo. Hace un mes los senadores rusos rechazaron el cese de Skuratov, además habían rechazado, los senadores le daban la razón a este fiscal, en medio del escándalo provocado por la proyección de un video de contenido sexual contra él. Ese video de contenido sexual contra él, que se difundió por las redes, que se difundió por las grandes cadenas de televisión y de radio, pero sobre todo de televisión, porque se vieron las imágenes de este fiscal, Yuri Skuratov, desnudo en una cama de hotel con dos mujeres desnudas, dos prostitutas, fue todo un trabajo de ingeniería, de espionaje de Vladimir Putin, que es un especialista en obtener información comprometedora de líderes políticos, de líderes empresariales, de líderes de opinión. Él es un experto en este tipo de trabajos minuciosos, de una ingeniería, digamos, de compendio de datos o de documentos tanto fílmicos como sonoros que comprometen muchísimo a personalidades públicas. Lo cierto es que esta operación que realizó Vladimir Putin, ya como el director de ese FSB, que era la actual KGB, le habían cambiado el nombre, por supuesto, no podía seguir llamándose KGB con toda la mala fama que tenía respecto a esa Unión Soviética marxista-leninista del Kremlin y el Politburó comunista, le cambiaron los nombres, pero sigue siendo la KGB con nombre cambiado. Y no olvidemos que Putin precisamente es un agente KGB muy especializado y especializado en estos temas. Esto le granjea la admiración y el agradecimiento de Boris Yeltsin, que lo plantea como en el seno de su partido como un candidato posible para que lo sucediera. Claro, y se plantearon, pero ¿cómo hacerlo? Porque es un personaje oscuro que siempre trabajó a la sombra de la opinión pública, es una especie de militar especializado en temas de terrorismo, contraterrorismo, investigación, es un agente KGB que trabajó durante 16 años para la KGB y que incluso cuando cae el régimen, se encuentra con una Rusia absolutamente distinta, cambiada. Él tiene que escapar de aquellas sazonadas violentas cuando cae el muro de Berlín, experimenta mucho miedo, solicitan esos agentes KGB, entre los cuales estaba él, al Ejército Rojo que los rescate, no tuvieron respuesta, no tuvieron pronta respuesta. Eso, imagínense, a este hombre le resultó profundamente descorazonador. Imaginen la desazón, el sentimiento de traición que tenía este hombre en aquel momento cuando caía el muro de Berlín y las multitudes se agolpaban a esa sede que era precisamente de la Stasi, donde trabajaban estos agentes de la KGB que se tuvieron que esconder y esconder mucha documentación, que vamos a ir dando, la documentación que él pudo cuidar, proteger. Finalmente tienen un salvoconducto, pueden ir, se van hacia Moscú y cuando él llega a Rusia se da cuenta que ya no es la Rusia comunista, ya no es la Rusia de la revolución marxista-leninista, sino que es una Rusia cambiada. También experimenta una profunda traición. Siente que su país fue traicionado por Gorbachev, que había planteado un modelo muy distinto para salvar inclusive al modelo socialista, siempre empecinados en eso, como pasó con el modelo chino. Es decir, Gorbachev iba por el mismo lado, abrir a la economía de mercado, a la propiedad privada, flexibilizar muchísimo eso, por lo menos por etapas, federalizar a la Unión Soviética con un modelo similar al de los Estados Unidos, modelo que admiraba y estudiaba mucho Gorbachev, también un abogado de profesión. Digo también porque Vladimir Putin es abogado, experto en alemán, habla en inglés también, por supuesto, y él experimenta esa traición. Vladimir Putin, ¿quién es? Bueno, precisamente es un hombre que nació el 7 de octubre del año 1952, es un abogado político y un ex agente de inteligencia ruso, líder de facto, incluso durante mucho tiempo, del partido político Rusia Unida. Ese es el partido que representa, Rusia Unida. Imagínense ya todo el concepto de unidad, de hegemonía, de expansionismo de la madre Rusia, a la que él admira. A él se le mezclan en la cabeza la Rusia de los zares, de los Romanov, que gobernaron durante 300 años más o menos, y la Rusia
de los líderes de la revolución bolchevique, marxista-leninista. Tiene todo eso mezclado, es decir, es un autócrata, un totalitario, pero que tiene una fuerte afinidad con su experiencia KGB y con el Partido Comunista, que fue abolido por ley. Está abolido incluso, no solo prohibido. Por lo tanto, tienen que camuflar todo eso. Actualmente es el presidente de la Federación Rusa, bueno, quién no lo sabe, cargo que ocupa desde el año 2012 continuamente. Desde el 2012, pero anteriormente, en el año 2000 al 2008, también fue presidente, no había reelección. Ahí puso un presidente títere, también fue presidente de un gobierno que fue interino entre 1999 y el 2000, y nuevamente en el 2008 al 2012 vuelve a ser presidente, y a partir de ahí, del 2008, desde el 2008 a la fecha, siempre ha sido presidente, reelecto, 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 evidentemente en actos eleccionarios muy dudosos, por no decir otra cosa. Trabajó durante 16 años como oficial de inteligencia exterior de la KGB, la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética, ascendiendo al rango de teniente coronel antes de renunciar en 1991 para comenzar una carrera política en San Petersburgo, que fue su ciudad natal, y en la universidad que estudió además, para recibirse de abogado. Bueno, se mudó a Moscú en 1996 para unirse a la administración del presidente Boris Yeltsin. Él era en aquel entonces un conductor de taxi, no tenía trabajo, había quedado muy a la sombra, se había retirado del sistema político. Claro, había caído la KGB, que le dio todo el motivo de su vida, que le permitió su matrimonio con su primera esposa, con sus dos hijos, que tenía un buen pasar, que le daba todo ese sentimiento de orgullo, de honorabilidad, que lo dignificaba como persona, muy comprometido con la revolución marxista-leninista soviética y el expansionismo soviético, muy comprometido con su función de agente, precisamente ya siendo teniente coronel de esa KGB, 16 años que le dieron un buen nivel de vida, digamos, y que cae desplomado rápidamente y del modo más violento. Imaginen esa personalidad, eh, qué etapa fue atravesando, desde una niñez muy pobre, con padres golpeadores, con también vecinos golpeadores, una escuela en la que la pasó muy mal, de una condición bastante humilde, pobre económicamente, viene, viene en una trayectoria de una vida muy sufrida, que pega un salto de calidad con la KGB y alineándose al Partido Comunista, y luego ve que todo eso estrepitosamente cae sin rendirle cuentas, y queda ahí como un taxista, como un hombre común y corriente. Y reaparece la figura de Vladimir Putin porque un amigo de Boris Yeltsin se lo recomienda, sabiendo que era un especialista en buscar información comprometedora de operadores políticos, de líderes políticos, etcétera, dado que estaba muy aquejado, muy comprometido el gobierno de Boris Yeltsin por ese fiscal, Yuri Skar, pero ya se me fue el nombre, de este fiscal que comprometía la trayectoria política de Boris Yeltsin. Y así entonces aparece la figura de Vladimir Putin, quien se va a integrar como director del Servicio Federal de Seguridad, SFS. Otros hablan de SFB. Es el SFS, actual KGB. Le cambian el nombre. Y él otra vez pasa a ser director del Servicio Federal SFS, que tiene conexión directa con el SBR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior, que trabaja en todo el mundo y que trabajó acá. Se acordarán ustedes a través de esa investigación periodística que hicimos en paralelo a la investigación fiscal de Gabriela Fossati, trabajó acá a través de, bueno, Alexei Silvaev y 4 magnates rusos más que solicitaban recurrentemente los trámites ante una secretaría privada de Mujica, ilegal, cuando Mujica presidente, del 2013 en adelante, instalada en el cuarto piso de la torre ejecutiva, acelerando los trámites de pasaportes y documentos civiles falsos de rusos que se solicitaban desde Rusia a través de estos agentes SBR, que eran a su vez ex agentes KGB, todos compañeros de trabajo, colegas muy conocidos de Vladimir Putin. Incluso se dice que Alexei Silvaev y otro de los agentes son directamente ya magnates rusos, convertidos en magnates y, digamos, entre comillas, amigos de Vladimir Putin. Imaginen todo
el solapado o aparentemente o pretendido solapado colapso de la causa de la investigación de los pasaportes falsos y los documentos falsos a partir de esa negociación, de ese pacto, si vos querés, de ese acuerdo, de esa tregua entre el presidente de la República y José Mujica, como así lo manifestó Mujica en El Observador, y a los pocos días hacen saltar el fusible, que es Gabriela Fossati, para afuera, con un fiscal interino que le propuso a este presidente el pope mentor del sistema soviético fiscalista acusador adversarial, como lo es el doctor Jorge Díaz, que le propone a este fiscal interino que de interino ya no tiene nada. ¿Vieron las conexiones cómo se van dando? Bueno, seguimos entonces con el tema Vladimir Putin. Secretario del Consejo de Seguridad antes de ser nombrado primer ministro en agosto de 1999. ¿Por qué primer ministro? Porque cuando él saca las castañas del fuego del gobierno de Boris Yeltsin, lo salva con ese descrédito público que le provoca al fiscal perseguidor de Boris Yeltsin, bueno, entonces es ahí cuando decide Boris Yeltsin, junto a otros asesores, que él pase a ser el primer ministro, que es una figura relevante, es el que está después del presidente y va a obtener notoriedad pública, porque era un personaje que estaba a la sombra, no era conocido por el pueblo. Cómo tirar rápidamente a un ex agente KGB, ahora agente de inteligencia de la Federación Soviética de Inteligencia, si no lo conoce nadie. Bueno, en gratitud de lo que hizo, que le sacó la castaña al fuego, que lo salva de esa situación comprometedora a Boris Yeltsin, un alcohólico, absolutamente enfermo de alcoholismo, un borracho, un ladrón contumaz, que le volcó 600 millones de dólares a su hija, que otro tanto para su familia, que hizo negocios con determinadas empresas, desde esos negocios sobre costos y traslado directo a sus cuentas bancarias, al estilo de los Kirchner, bueno, lo salva y en ese acto de gratitud deciden que sea el primer ministro. Siendo el primer ministro, Vladimir Putin, ocurre un atentado violento tremendo, inusitado, en Moscú, donde mueren 294 personas con explosiones gigantescas de 3 edificios en el centro de Moscú. Y en ese mismo día, a la noche, hacen filmar ese hecho, recibe la llamada Vladimir Putin, ya como primer ministro de Rusia, recibe una llamada telefónica y en esa llamada se escucha una voz que habla en ruso pero con acento checheno, reivindicando el hecho y diciendo que el ejército checheno había perpetrado ese acto de venganza por el malestar, por los atropellos que habían sufrido cuando Rusia era la Rusia imperial soviética, cuando quedaron bajo la Unión Soviética. Ahí decide Vladimir Putin invadir, organiza un contingente de batallones del ejército ruso, es una enorme cantidad, creo, si no me equivoco, 300.000, un destacamento de 300.000 o más, todos blindados, con tanques de guerra, con aviones, cantidad de cazas bombarderos. Bueno, destrozan a esa pequeña provincia chechena, también atacan a la población civil y la anexan, queda anexada a la Federación Rusa, recuperando a Chechenia y haciendo justicia con ese acto de barbarie, ese acto terrorista que había matado a 294 ciudadanos rusos y a más de 2.000 ciudadanos, dejándolos en mal estado, muy heridos. Eso sonó a una especie de autodaño, ¿no? Es decir, un autoatentado que provoca el mismo Putin para justificar esa invasión a Chechenia, porque los chechenos luego dijeron que ellos no tenían nada que ver, que no había ningún mensaje oficial y están todos los registros de que no, ningún general, ningún comandante, ninguna autoridad del ejército checheno envió un mensaje de esa naturaleza. No lo confirmaron, no lo ratificaron, no ratificaron la reivindicación de ese atentado. Quedó como una versión oficial de parte del primer ministro que ordenó un ataque ilegalmente, porque solo el presidente de la Federación Rusa tiene la potestad de hacer una declaración de guerra y ordenar un ataque, como lo hace él ahora, pero no un primer ministro. ¿Se imaginan ustedes si ahora el primer ministro ordenara un ataque? Y seguramente a Putin le da un ataque y ordena que lo maten, lo encarcelen porque no está en la Constitución, que él mismo ayudó a construir. El propio Putin, como abogado, experto en derecho comercial, y en presentando una tesis, él se recibe y obtiene el título de una tesis que es
los países privilegiados del sistema económico de mercados. Fíjense que tiene una fijación con eso. Es un comunista, evidentemente. Tiene en su pensamiento una profunda raíz marxista-leninista. Y bueno, él en ese autotentado o en ese hecho de bandera, digamos, de bandera ajena, como dicen los militares, porque es un autoatentado que simula ser un atentado terrorista desde el exterior para justificar una invasión. Hecho que va a perpetrar después con Crimea. En el Donbass también, cuando empieza a apostar una cantidad, a apostar, es decir, a instalar una cantidad de batallones del ejército ruso en esa frontera con Ucrania, hasta que finalmente decide invadirla unilateralmente, mintiéndole al Consejo de Seguridad. Ese es Vladimir Putin. Claro, él primero hizo los deberes sacándose al fiscal Yuri Skuratov, lo sacó del camino, y en ese profundo agradecimiento de Boris Yeltsin, emerge como una figura preponderante en Rusia, primer ministro, que reivindica ese ataque, que venga ese ataque supuesto, presunto de los chechenos a Rusia, e inclusive logra anexar a Chechenia. Pasa a ser el héroe popular, pasa a tener un altísimo porcentaje de aprobación pública, y eso iba a asegurar que Vladimir Putin fuera el sucesor ya prácticamente decantado de Boris Yeltsin, quien además estaba encantado, a su vez, valga la rima, porque iba a gozar de toda la impunidad que le había prometido Vladimir Putin respecto a su vida, a sus robos, a su vida desprolija de adicto, de alcohólico y de perverso sexual. Le aseguraba todo eso y así lo hizo a una persona ya muy enferma de cáncer que quería irse en paz y ver que su familia quedaba tranquila. Esto en parte va explicando quién es Vladimir Putin. Algunos medios cifran que los robos que hizo Yeltsin oscilan en los 600 millones de dólares de ganancias ilícitas de los contratos recibidos por Mavetex, esa empresa con la que siempre negociaba, para realizar las obras de reparación del Kremlin. ¿Vieron? Obras públicas que también tenían sobrecostos y las sobrevaloraban, y ese dinero iba hacia las cuentas de Boris Yeltsin. Muy parecido a las maniobras de Cristina Fernández de Kirchner, muy parecidas. El dinero que se ahorró el propietario de Mavetex, de origen albano-kosovar, un albanés, habría sido repartido entre los separatistas kosovares. Hay muchas alianzas acá complejas. Y dos cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos, ambas a nombre del yerno de Yeltsin, siempre según versiones periodísticas. Pasa lo mismo con Tatiana Dijenko, es la hija de Yeltsin, que parece que tiene una cuenta también multimillonaria de unos 600 millones de dólares. Con Putin pasa lo mismo, se habla de que tiene una fortuna que oscila en los 54.000 millones de dólares ya, pero evidentemente no es dinero blanqueado. Tiene testaferros, tiene empresas fantasmas, hay un montón de maniobras financieras donde tiene un dinero desperdigado e invierte en grandes mansiones, y hablamos de mansiones de millardos de dólares, ¿eh? Hablamos de mansiones, había una que yo había investigado que era de 800 millones, pero otra de miles de millones de dólares. Es decir, va invirtiendo, invierte mucho en yates, en apartamentos también, en zonas de, digamos, de alta gama, en ciudades como París, Roma y otras ciudades también europeas. Es evidente que no estamos ante un buen personaje. Es un tirano, un déspota, un totalitario, Vladimir Putin, pero un hombre de mucho cuidado porque está muy organizado, tiene una red de muchísimo poder y es un tipo inteligente, está preparado. Es un abogado experto, fue docente universitario, domina perfectamente el alemán y el inglés y tiene muchas conexiones internacionales, al extremo de que en Uruguay nos tocó. Esa causa que colapsa tiene mucho que ver con todo esto, aunque les parezca que no. Tiene que ver con esas mafias rusas que pretendían rápidamente tener el pasaporte uruguayo y otros documentos que justificaran que ese pasaporte además es de ciudadanos uruguayos falsos, eran todos rusos en su mayoría, habían también albaneses, hay de todo ahí, ¿eh? Habían marroquíes, españoles, todos por supuesto de un perfil marxista-leninista, todos agentes de investigación, agentes terroristas, topos, lavadores de dinero,
que trabajan acá porque el pasaporte uruguayo, junto con la nacionalidad uruguaya, es la joya de la corona. Muchos lo quieren porque tiene muy buena fama Uruguay en el mundo. Y vas a todos lados con un pasaporte y especialmente con la ciudadanía. Ciudadanía y pasaporte. Porque si vos sacás pasaporte, sacás ciudadanía. ¿Te das cuenta? Si vos tenés un pasaporte uruguayo, porque estás tramitando documentación civil falsa como ciudadano uruguayo. Es decir, actas de nacimiento, certificado de función de tus padres de pronto, cédula de identidad que sacás prontamente, certificado de buena conducta, y así un montón de documentación que va acreditando la estadía falsa de una ciudadanía uruguaya falsa de más de 10.000 rusos, según testimonios de los que estuvieron implicados en las indagatorias de la causa que investigaba la doctora Gabriela Fossati. Entre ellos el escribano Álvaro García, miembro integrante del Ejército Rojo, aviador, que sacó la ciudadanía legal rusa sin perder la ciudadanía nuestra, un ferviente militante del Partido Comunista Ruso, y así los magnates rusos que trabajaron frecuentemente a través de esa secretaría privada que montó José Mujica cuando fue presidente, con su secretaria María Mina Capilli, agilitando, acelerando y presionando a la Dirección Nacional de Identificación Civil, es decir, a las autoridades subordinadas de esa dirección y del Ministerio del Interior, para que facilitaran toda esa documentación falsa, todos los trámites de esa documentación falsa que les permitiera ir y venir y operar con total libertad. Algunos instalarse, otros no, pero con ese pasaporte y esa ciudadanía uruguaya van a todos lados, recorren el mundo con eso y pueden hacer lo que quieren. Todo eso quedó colapsado con un presidente cómplice, el que anda en moto y se hace sacar foto y se hace filmar, como lo hacía Mujica, ¿se acuerdan? Con la Vespa, ¿no? Son parecidos los dos, parecen dos atolondrados. Increíble en nuestro país, ¿no? Tuvimos dos atolondrados como presidentes, retardados prácticamente, que de esto no nos dicen nada, nos tratan de estúpidos, las cosas van pasando así, todo debajo de una alfombra ya muy ancha, muy alta, de la mugre que hay abajo, que van tirando por abajo, y pretenden que nos comamos la pastilla o el cuentito de los presidentes de cercanía, populares, de un país muy democrático, que es prácticamente el único en el cual el presidente puede andar solo en moto y hablar con los pisteros de una estación de servicio, o comerse un pancho con mostaza y tomar una cervecita fría. Y es todo un desastre, porque pues fíjate que los guardias de seguridad tienen que estar ahí. Si le pasa algo, van todos en cana. Hablábamos con el amigo Daikeviciu, que claro, en su calidad y condición de jurista rápidamente me dice eso. Piensa como abogado. Entonces, no, pero tienen que estar los custodios. Yo le decía, sí, tienen que estar Rubén, pero este tipo les debe decir, ustedes estén, pero a 15 metros, estén lejos. Está regalado, o sea, no hay ningún sistema de seguridad de todas maneras si hacen eso. Además, no tiene protección alguna. En esa moto, por ejemplo, era totalmente pasible de ser multado por una cantidad de infracciones de tránsito, con un casquito de creo que de Primera Guerra Mundial, sin chaleco, de protección. Bueno, un desastre. Claro, este presidente ya más o menos sabemos también para dónde va, pero el anterior, el delincuente terrorista de Mujica, claro, vos ves para dónde va. Digo, te juego con las palabras porque anda en una Vespa, ves para dónde va. Y el otro más o menos, ya vamos viendo también lo mismo. Bueno, se sabe que diversos analistas y figuras políticas mencionaron que desde el liderazgo de Putin, Rusia perdió la democracia. Rápidamente se rompe esa democracia, se pierde la libertad de prensa, se pierde la libertad de asociación, las elecciones son fraguadas, son totalmente tocadas, manoseadas, y se va perpetuando entonces este autoritarismo, esta autocracia de Putin, instalando un modelo que pretende extenderse, ser un imperio, hegemonizar una vez más toda esa Europa del Este con todos sus recursos. Y por eso invade, por ejemplo, Ucrania. Vamos a seguir, es muy largo, este es un primer capítulo sobre quién es Vladimir Putin, de quién estamos hablando. Incluso diversos analistas y figuras políticas han mencionado que bajo su liderazgo Rusia sufrió un retroceso democrático y un giro hacia el totalitarismo, así nomás. Asimismo aseguran que su gobierno se ha visto empañado por la corrupción endémica, el encarcelamiento, la represión de los opositores políticos, la intimidación, represión de los medios independientes rusos y la falta de elecciones libres y justas
En su administración, el país ha obtenido una puntuación baja en el índice de percepción de corrupción, de transparencia internacional, el índice de democracia y de la unidad de inteligencia de The Economist y el índice de libertad en el mundo de Freedom House le dan muy bajo realmente. Es el presidente que tiene a 100 muertos por envenenamiento. 100 muertos por envenenamiento. Y a su vez es el que crea la gran cadena de prensa a un estilo CNN, a un estilo grandes cadenas de prensa, es decir, agencias de noticias, como, qué sé yo, BBC, como en Argentina TN, y está instalada en Washington y todo se transmite en el inglés, desde el inglés, con periodistas supuestamente independientes. Pero esa cadena RT, que ha sido también censurada en muchos países después de la invasión a Ucrania, esa cadena RT que está apostada, está instalada en Washington, frente al Capitolio, y que tiene sus estudios ahí, y todo el periodismo que hacen lo transmiten desde el inglés, no del ruso, y que viraliza y tiene todo su streaming, por supuesto, está planteando la guerra informativa, a su vez, porque está planteando la fabricación, la elaboración de una gama enorme de lo que se llama fake news en periodismo, que es una trama informativa que aparenta ser real, pero está tergiversando datos de la realidad, está volcando todo a favor del régimen de Vladimir Putin. ¿Se dan cuenta cómo todo este tipo de régimen totalitario atenta rápidamente contra los derechos humanos, contra las libertades humanas, fundamentalmente contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, porque tienen que manipular la información por todas las cosas que hacen? Vamos a seguir con este tema. Este es un primer capítulo dedicado precisamente a este señor, del cual dice este otro señor brasileño del Partido de los Trabajadores, del Partido Trotskista, Ignacio Lula da Silva, fundador del Foro de San Pablo, que hay que dejarlo tranquilo y que puede integrarse al G20. Realmente una manga de delincuentes, como dice esa mujer de la cual vi un video, creo que es salvadoreña, cuando dice que para ser estadista, presidente político, tenés que estudiar leyes, porque tenés que estudiar para darle gobernabilidad a tu pueblo, a tu gente, tenés que conocer el Estado, las políticas de Estado, políticas de gobierno, tenés que estudiar, tenés que saber derecho, saber ciencias políticas para hacer actividad política y ser un profesional. Es así. Seguimos, ¿eh? Nos queda, creo que una nota más al cierre del programa y nosotros nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.